Bueno es estar reunidos aquí en este lugar, bueno es congregarse, bueno es estar juntos y compartir las maravillas de nuestro Dios. Oramos. Amado Padre, te damos muchísimas gracias por este precioso día que nos has permitido vivir. Gracias, Señor, por cada persona que ha podido llegar hasta este lugar. Te damos muchísimas gracias, Señor, por la libertad que aún tenemos de poder congregarnos, de poder estar juntos, de poder alabar tu nombre, poder aprender más de ti, poder escuchar de lo que tú quieres para nosotros, Señor, en el día a día. Señor, te rogamos que en esta reunión, Señor, podamos no solamente cantar, no solamente escuchar tu palabra, sino también atesorar todo eso en nuestros corazones y ponerlo en práctica también, Señor. Sabemos que estamos en un mundo que todo nos hincha para lo malo, Señor. Y es lamentable como muchas veces cedemos a todo eso, Señor. Ayúdanos a ser radicales a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de creer. Ayúdanos también a hacer luz en nuestros hogares, donde sí, que muchas veces estamos viviendo en una casa quizás donde no todos son cristianos, pero sabemos que necesitan conocer de ti. Padre, también te ruego, Señor, por los niños que vienen los sábados, Señor, los adolescentes. Señor, cada día nos enteramos de tantas situaciones tan difíciles que viven, Señor, que nosotros ni nos imaginamos muchas veces las situaciones que están sucediendo en sus casas, en sus hogares, Señor. Por eso te rogamos por ellos, Padre, para que tú los libres, los guardes de toda especie de mal. También a nosotros, Señor, porque ya sea en el lugar de trabajo, en el lugar de estudio, ya sea que salgamos a cualquier lado, Señor, tenemos que ser luz. Ayúdanos a hacerlo, Señor. Padre, sabemos que tu Hijo Jesús se entregó a sí mismo para salvarnos, para limpiarnos. Y, Señor, la única manera que podemos responder a ese amor es seguirte, es amarte, es alabarte con todo nuestro corazón. Te rogamos, Padre, que la palabra que hoy va a traer el hermano, Señor, pueda calar hondo en nuestros corazones, Señor, y podamos volver a nuestros hogares pensando en todo eso, Señor, y tratando de ponerlo en práctica, como lo dije al principio. Gracias, Señor, gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en una cruz por nosotros. Y perdónanos cuando muchas veces no recordamos eso y actuamos de malas maneras, Señor. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestros pecados. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. De tal manera me amó, que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque me amó.
es de un hombre que nos transformó. Muchos hemos experimentado eso, una transformación, y hemos pasado de muerte eterna a vida eterna por medio de Él, y se llama Jesucristo. Quiero cantar una linda canción de un hombre que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Cuando Jesús a mi vida llegó, esa paz y ese gozo me dio. Quiero que sepas que tú también puedes gozar siempre de su amor. Si creyeres en Él, si confiares también, su amor te dará y con Él vivirás como yo. Cantarás esta linda canción y amor llevarás a la humanidad. La alegría. Mi corazón contento está, mi corazón contento está porque Jesús ya me salvó. Mi corazón contento está, mi corazón contento está porque Jesús ya me salvó. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Oh, qué feliz se siente el alma con Jesús, por la paz que ningún otro puede dar. Felicidad es Cristo, felicidad es Él. Ven a Cristo y vivirás, ven a Cristo y vivirás, todo nuevo Él te hará. Felicidad es en Cristo, felicidad es en Cristo. Y esa felicidad también va acompañada de alegría. ¿Es así? La alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. ¿Trajo palmas? Alegría está en el corazón de aquel que conoce a Jesús. La verdadera paz la tiene aquel que ya conoce a Jesús. Oh, sentimiento más precioso que tiene el Señor.
gozo, también vienen las pruebas, vienen a veces las desazones y las confusiones en el por qué y los para qué, pero sin embargo, el salmista decía que él podía confiar en el Señor. La palabra de Dios nos insta a que confiemos en su palabra y lo que Él nos dice. Y este canto dice, puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Nos insta a creerlo. Creer es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, y certeza, es esperanza. Así que puedo confiar en el Señor. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar, no me va a fallar. Puedo descansar, que es su mansión, Cristo me dará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Y también a todos los cristianos, a los hijos de Dios, a los creyentes en Cristo. Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel, cuando era el escogido, cuando estaba allí y se apartaba de su Dios o tenía incertidumbre de la vida. El salmista los instaba a que escudriñaran sus caminos. Dios les decía, escudriñen sus caminos. Y volvamos a Jehová. Siempre la fe radica en volverse al Creador, en volverse al que puede perdonar, restaurar, sanar, libertar, y al que da vida rica y abundante y vida eterna. Siempre aquellos que hemos fallado, cuando retornamos, nos volvemos, podemos escudriñar, y si nos hemos equivocado, tratamos de corregir el pie al lugar del camino recto. Porque espacioso o ancho es el camino que lleva a la perdición, pero Jesús enseñaba que angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Escudriñemos nuestros caminos, es la siguiente canción. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor.
próxima canción es un himno que se titula Tal como soy de pecador. Y es así como el Señor quiere que vengamos a Él. Dice, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti. Y la referencia bíblica dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Esto lo dice Jesús. Que pongamos atención a la letra de esta canción y realmente, como dice, tal como soy buscando paz, ¿cuántos de nosotros a veces buscamos paz? Dice, en mi desgracia y mal tenaz. Tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás. Pues tu promesa, ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición. Ya pertenezco solo a ti. Que realmente hoy sea ese día en que tomemos la decisión de entregarnos de lleno a Él. O todo o nada, como dice el pastor, ¿no? ¿Cuántas veces en la antigüedad Dios llamaba a los suyos y pensaron que eran hombres que les llamaban? Sin embargo, era Dios llamándoles, Dios buscándoles. Siempre Dios ha tomado la iniciativa de venir al pecador. Hasta que dijimos, Señor, heme aquí. Aquí estoy yo. Qué lindo es cuando reconocemos el llamado de Dios, reconocemos que Dios hace rato nos está buscando para abrazarnos, para sanarnos, limpiarnos, perdonarnos y darnos la vida rica y abundante que nos ofrece a través de Jesucristo. Vamos a orar en este tiempo para entregar al hermano que traerá la palabra del Señor. Padre, delante de ti venimos con gratitud, te hemos alabado, te hemos glorificado. También, Señor, hemos orado a través de los cánticos, hemos declarado nuestra fe y nuestra confianza en ti, que es soberana, porque grande ha sido tu paciencia para con todos nosotros los que estamos reunidos aquí y aquellos, Señor, que a través de el canal pueden estar mirando este tiempo de culto.
Que seas tú obrando conforme a tu voluntad. Que seas tú libertando al cautivo, sanando al oprimido, desatándolo, Señor, de las opresiones del diablo. Y, Señor, que le concedas el arrepentimiento y la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Señor. Y a los que estamos aquí, Señor, abre nuestra mente, nuestro entendimiento y unge tu palabra, Señor. Y haz con ella todo aquello para lo que le envías a nuestros corazones y a nuestras vidas. Señor, que seas tú ministrándonos en este tiempo. Lo pedimos, pero también lo agradecemos. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno. Buenas tardes, hermanos. Han hecho bien en venir. Amén. Están en la casa del Señor. Qué mejor privilegio que estar en la casa del Señor. Bien, hoy el Señor ha permitido que se pueda desarrollar un mensaje de la palabra de Dios. Y quería comentarles que mi mensaje ya casi que ya está presentado a través de las canciones. La verdad de las cosas que el Señor ordena las cosas de esta manera que lo que yo pueda presentar ahora ya está anteriormente entregado a ustedes. El Espíritu Santo ministra, ¿no es cierto? Que reciban el saludo y el abrazo afectuoso del pastor Germán y de su esposa, por supuesto. Hoy ellos no están y bueno, en este caso me ha tocado la tarea de compartir la palabra. Quienes están congregando aquí saben bien mi manera de ser. Yo soy evangelista, es decir, me encanta evangelizar, me encanta presentar la palabra de Dios, me encanta presentar el plan de salvación que Dios tiene para todos, es decir, no hay excepción de personas. Y por lo pronto es claro que cuando uno tiene esa oportunidad no hay que bloquearse ni nada por el contrario, hay que abrirse y presentar lo que la palabra de Dios nos está pidiendo. Le voy a pedir al hermano Martín que esté orando para que la palabra del Señor que voy a presentar sea de edificación mutua para todos. Amén. Padre, nos presentamos delante de ti en esta tarde. Señor, agradecido, Señor, por tu misericordia, porque como cantamos recién, Señor, que lo dice tu palabra, allí en Lamentaciones. Señor, que es por tu misericordia que hoy podemos estar frente a ti, Señor, y por ese sacrificio de Cristo a nuestro favor, Señor. Si no, imposible sería presentarnos delante de ti, Señor. Así que pedimos tu bendición en este momento, pedimos que tu Espíritu nos guíe, Señor. Pedimos que tu Espíritu guíe al Alberto, Señor, para compartir tu palabra. Y Señor, que sea tu Espíritu en el corazón de cada hermano, Señor, trayendo luz para entender esa palabra santa, Señor, que sale de tu propia boca y que tiene poder, Señor. Así que pedimos eso, Señor, pedimos la obra sobrenatural, toda poderosa, Señor, del Espíritu Santo en este tiempo, Señor, y a través de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por esta congregación, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, el mensaje que yo pienso acercarles, por supuesto que primeramente me lo tengo que presentar a mí, porque es parte de lo que Dios dice. Primeramente, reflexiona tú que la palabra de Dios, qué es lo que te está dando y qué es lo que te está entregando. Y eso es lo que yo les quiero compartir. Pero en especial quiero decirles que cuando uno nace, ¿quién nace y ya se levanta caminando? Por supuesto que eso no es lógico que se dé, ¿no es cierto? Pero en este caso yo pienso que nosotros cuando nacemos, quienes son hijos de Dios, ya están un paso adelante en la presencia de Dios. Porque Dios sabe quiénes son sus verdaderos hijos. Y nosotros tenemos que entender que si somos sus verdaderos hijos, estamos en el mejor lugar. Pero eso no quiere decir que el enemigo no se manifieste. Por supuesto que Satanás a los hijos de Dios es a los que más va a molestar. Por supuesto que a los que más barreras le va a poner. Les comento algo que es muy sencillo, que nos ha pasado en mi hogar. Luego que el pastor me comentó esto de que tenía que participar presentando la palabra, se nos quemó la heladera. Ya, es algo
pasar, pero a la semana se nos quemó el televisor. Hace un tiempo atrás habíamos regalado un lavarropas, a mi nuera se le había roto el de ella, y le dimos ese que habíamos arreglado para que lo utilizara. Tampoco funcionó. Y hace 2 semanas que hablamos con una persona entendida que quedó de ir al otro día, hasta el día de hoy, 2 semanas hace que no ha ido. Esos son ataques del enemigo. Pero eso es de acá. Nosotros lo que priorizamos es lo espiritual. Entonces, ¿saben qué? Estamos en victoria. Por más que el enemigo se manifieste, estamos en victoria. Y cuando decimos que estamos en victoria es porque estamos en Cristo. Amén. Amén. Bueno, el hecho de que cuando nosotros nacemos y el hecho de caminar es un poco un proceso, ¿no es cierto? Porque digo, cuando uno está empezando a caminar, los primeros pasos son los que más cuestan, pero también están las caídas. Y muchos se dan por vencidos de forma inmediata, porque no es que todos los niños ya al otro día se aplatan. No, muchos son como que se quedan y se quedan ahí. Pero después está el otro que sí que se preocupa de caminar. Y cuando no, pide ayuda. Y nosotros cuando hay momentos que en la vida espiritual estamos un poco frenados, ¿qué hacemos? ¿A quién le pedimos ayuda? Le pedimos ayuda al Señor, ¿no es cierto? Y ese es el caminar en Cristo que nosotros tenemos que tener. Cada vez que nosotros tenemos una situación adversa en la vida y que vemos que nuestras fuerzas no dan, tenemos que nosotros recurrir al Señor de señores y Rey de Reyes. Y esto un poco trae a colación el hecho que yo les quiero compartir algo relacionado a uno de los discípulos de Jesús. Y ese discípulo en realidad también tuvo que pasar por una etapa, como todo cristiano, que no fue todo color de rosa. Y entonces cuando no es todo color de rosa es porque pasó por pruebas. Y acá se estuvo cantando que el Señor nunca falla con nosotros. ¿Nosotros? Esa es una pregunta que queda pendiente, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros? Bueno, en esta oportunidad les quiero decir que algunos de sus discípulos pasaron por ese proceso, ¿no? de tener que aprender a caminar en Cristo. Y a través de ello aprendemos el proceso de nuestro vivir en Cristo. Y quiero que veamos en este discípulo que, de qué manera, a pesar de algunas cosas, Dios lo usó para su obra de manera excelente, a pesar de ciertos pesares, ¿cierto? Es decir, estuvo atento a sus necesidades, nunca lo desamparó, es decir, y a nosotros tampoco nos desampara. Pero muchas veces nosotros sí nos distraemos y corremos la mirada al mundo y así está el enemigo. Y el enemigo se manifiesta mucho, ¿no es cierto? Yo les voy a estar compartiendo un poquito algunos versículos. Yo ya los saqué un poco para tener una agilidad un poco de lectura y de reflexión al respecto, ¿no es cierto? Yo en cierto caso, yo no voy a mencionar el discípulo sobre el cual yo voy a hablar, pero ni bien yo esté mencionando ciertos versículos, ustedes se van a dar cuenta. Simplemente que yo pienso que es necesario que nosotros nos pongamos a pensar en ese discípulo que fuéramos nosotros. Es decir, porque tenemos que nosotros también mirar un poco esos discípulos, las luchas, las pruebas que tuvieron y cómo supieron enfrentar eso y de qué manera pudieron, o en su momento reflexionaron de tal manera que pudieron cambiar su vida. Pero no porque ellos, sino porque le dieron lugar a que Dios nos transformara, que Dios nos cambiara. Pero eso depende de cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Yo aquí les quiero compartir versículos que tienen un sentido. Dice en su momento, ¿no? En Lucas 22, 33 dice, este discípulo, ¿no es cierto? Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Es algo muy bueno, muy efectivo, muy concreto, ¿no es cierto? Porque lo dice clarito, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. En esta lectura se relaciona a cuando Judas traicionó a nuestro Señor. Pero en especial vamos a saltar ese discípulo que cuando ocurre este arresto, su expresión, ¿no es cierto? En Mateo 26, 35 también dice, este discípulo le dijo,
aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Eso en Mateo 26:35. Ustedes ven ahí que yo dije este discípulo, así lo menciona. Yo simplemente lo saqué un poquito de ahí para que luego reflexionemos sobre eso. Luego, vemos que más adelante, en Lucas 22:54, hay algo interesante. Dice que después que Jesús fue arrestado, ¿no? Dice, sin embargo, quien había dicho que iría con él hasta lo último, dice en San Lucas 22:54, le seguía de lejos. Aquel que había prometido de ir con él hasta la muerte y que no negaría de él, sin embargo, en ese momento, esa óptica, esa visión, esa expresión, quedó así relegada, es decir, como que se replegó. Pero bueno, es decir, ya no quería ir con él a la cárcel, ya no quería morir junto a él. Además, también vemos que luego hasta se sentó con la gente del lugar, entre quienes pedían que castigaran a Jesús. Y vemos algo interesante, como dicho discípulo, tal cual Jesús lo había anunciado, le negaría 3 veces antes que cantara el gallo. Y así lo hizo, tal cual lo demuestran las Escrituras. Y lo vemos aquí, ¿no es cierto?, en Lucas 22, 61 y 60. Lucas 22, 55 al 60. Porque dice así: una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Este discípulo dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y nuevamente este discípulo dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Pero seguimos un poquito más adelante, en el 22, 61 y 62. Entonces dice: entonces, vuelto el Señor, miró a este discípulo, y este discípulo se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y este discípulo, saliendo afuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Y esa es una frase que en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, y hace unos días atrás el hermano pastor Alberto Quevedo lo mencionó, últimamente no hay casi quebrantamiento en las iglesias. Es decir, no hay el doblar rodillas tampoco. Es decir, hay algo que el enemigo ha ido haciendo, que como que se ha ido estacionando. El llorar últimamente como que está haciendo muy poco en realidad. El hombre en el mundo está siendo vapuleado por el enemigo y se queda un poquito relegado. Pero ese lloró amargamente, tómenlo para ustedes. ¿Por qué? Porque vienen tiempos difíciles. Aquellos que son padres van a tener el hecho de saber cómo preparar a sus hijos para ese tiempo. Quizás nosotros aún estamos en un tiempo bastante bien, pero el enemigo se está manifestando, ¿no es cierto? Pero todo eso que pasó ocurrió porque él tuvo temor de la gente que le rodeaba. Es decir, tuvo miedo de ser reconocido como uno de los seguidores de Jesús. Y allí vemos algo también interesante. Su fe menguó, ¿no? Y a su vez su espíritu se doblegó ante la adversidad. Es decir, hubo situaciones muy especiales con este discípulo de Jesús. Y entonces aquí me voy a considerar algunos puntos básicos que nos corresponde a nosotros, los cristianos, que deberíamos reflexionar pero muy en serio, porque hay cosas que aún, y digo esto un poquito por decir, yo cuando iba a la escuela,
Yo me sabía todas las tablas de multiplicar, pero que normalmente las tenía que estar aplicando. Ahora, cuando en la parte espiritual, si nosotros no utilizamos la palabra más a menudo, si no la estamos actualizando, al momento que hasta nos olvidamos de qué versículo, en qué libro está o lo que sea, y vamos perdiendo también el hecho de que esté más a menudo con nosotros, que la tengamos más continuamente nosotros, que pueda fluir de nosotros de manera espontánea. Es decir, por eso digo, tenemos que nosotros darle más lugar a la palabra de Dios, ser más participativos. Es decir, en las reuniones de estudio, que son muy interesantes, se están haciendo, pero es excelente lo que se está aportando, es bueno porque nos está refrescando la memoria. Pero nosotros tenemos que dar un paso de fe todos los días. No es quedarnos en nuestro hogar y hacemos esto, aquello. Sí, el hogar es importante, pero la casa del Señor es más importante. Y aquí yo tengo algunas preguntas que yo se las dirigí a este discípulo. Pero en este caso también quiero que ustedes la escuchen y la reflexionen para ustedes mismos, como yo la reflexioné para mí. Acá hay un caso, dice, en el caso de este discípulo, ¿falló su fidelidad y la entrega prometida? Ante el desafío, ¿no aplicó lo aprendido con Jesús? ¿No tomó su cruz en su debido momento? ¿No supo asumir sus responsabilidades? Son preguntas interesantes. ¿Olvidó los deberes que Jesús le había delegado? Ahora, otra cosa que a veces quizás nosotros hacemos. ¿Desvió su mirada de Jesús y de su misión en este mundo? Cada uno de los que estamos aquí presentes tenemos misiones, tenemos tareas para hacer. Pero si nuestra vida se desvía de Cristo Jesús, después dice aquí, desapareció en él la convicción, la confianza y el enfoque hacia las enseñanzas de Jesús. Eso corresponde a nosotros analizarlos. Dice, su compromiso desapareció en un abrir y cerrar de ojos ante la adversidad. Pero todo eso tiene un proceso, ¿no es cierto? Porque depende de nosotros, de nuestro carácter, de nuestro temperamento, de saber asociar que en este mundo sin Cristo no somos nada. En Cristo hay victoria, pero tenemos que ser parte del cuerpo de Cristo. Acá yo quiero también un poquito que entremos a una lectura también breve, que es en capítulo 6 de San Juan, 63-67. Porque es interesante también ver que Jesús también hizo preguntas muy interesantes, pero esas preguntas también vienen relacionadas hacia nosotros. Porque, bueno, es que pensemos, bueno, la pregunta que hizo Jesús era para fulano, para mengano, no era para mí. No, tenemos que tomarla como propia hacia nosotros también. Acá en la lectura en San Juan, capítulo 6, San Juan 63-67 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Ahora yo les pregunto, hermanos, a quienes están aquí presentes y a quienes están viendo este programa, ¿ustedes quieren renunciar a Cristo? Por supuesto que no, porque en Él tenemos la salvación y la vida eterna. Y nosotros tenemos que priorizar eso por encima de todo. Pero
recuerden, van a ser confrontados continuamente por Satanás. Continuamente las pruebas y las luchas las van a tener. En el día a día y en todo momento. Ahora, sigo nuevamente, y aquí sí lo voy a nombrar, a este discípulo que yo había mencionado anteriormente, que no lo mencioné en las lecturas, para que cada uno de nosotros lo tomemos como propio hacia nosotros, ¿cierto? Que ahí en vez de ser el nombre del discípulo, yo dijera Gualberto, ¿no es cierto? O Benis dijera Benis. Así que cada uno tomara esa parte como propia, ¿no es cierto? Acá tenemos entonces que dice, sin embargo el apóstol Pedro, que era de quien hablábamos, fue uno de los hombres más cercanos de Jesús. Fue uno de los primeros discípulos y principal líder de ellos, por supuesto. Pero su temperamento tenía varias características que son las que a veces tenemos que saber de qué manera se pueden ir modelando. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero pedir al Señor que Él, como ese, ¿no? Como barro en manos del alfarero, que Él nos modele. Porque dice acá, ¿no? Que era impulsivo, era enérgico, espontáneo, vehemente, inestable, esforzado e imprudente. Y quizás otras más características tendría. Pero su amor por Jesús, expresión preciosa, lo transformó. Y eso es lo principal, que seamos transformados. Pasó de ser una persona común a ser una persona entregada totalmente a la causa de Cristo. Pasó de ser estable a ser estable y fiel servidor del Señor hasta el día de su muerte. Eso es bueno y es muy interesante. ¿Quién de nosotros quiere hacer ese mismo cometido? Serle fiel hasta el día de la partida nuestra al Señor. Imagino que quienes estamos acá, todos. No nos dejemos dominar por el mundo. No dejemos que el mundo nos pase por arriba. No dejemos que las falsas doctrinas nos saquen del buen camino, de la senda verdadera, que es la que nosotros tenemos que tener mucha precaución. Hay muchas palabras que se van tergiversando al mensaje propio de la palabra de Dios y tenemos que tener, como decía la canción, escudriñar, ¿no es cierto? Tenemos que escudriñar. La palabra de Dios dice que la tenemos que escudriñar. Y cuando quizás no la podemos entender, tenemos pastores que nos pueden decir y explicarnos y darnos el entendimiento apropiado. Ahora veamos que en el caso de Pedro, su primer encuentro fue en el mar de Galilea, y en que lo hemos leído en más de una oportunidad. Yo no voy a entrar a especificar y a fundamentar los versículos, porque yo a lo que apunto a que nosotros reflexionemos, a que nosotros entendamos que somos también discípulos del Señor, y que esto que le pasó a Pedro también nos puede pasar a nosotros. Entonces que nosotros estemos preparados para esas eventualidades. Dice, pescando estaba Pedro junto a su hermano Andrés, y así donde Jesús los llamó a ser pescadores de hombres. Y gloria a Dios que lo hizo, ¿no es cierto? Por muchos motivos tenemos que reconocer que por su palabra muchos hemos sido convencidos y convertidos a Cristo. Dice, durante un tiempo de su vida tuvo muchas faltas y fallas. Eso debió a su temperamento. Pero aunque parezca contradictorio, fue un muy buen ejemplo a seguir. Pareciera que hubiera sido al revés. Lo negó a Jesús y muchas otras cosas más, pero sin embargo fue un muy buen ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque luego él era natural, alguien que reconoció sus fallas. Y quien reconoce sus fallas, haya gracias ante el Señor. Porque el Señor es misericordioso con cada uno de nosotros. Bien lo decía la canción ahí, tal como soy pecador. Pero Jesús dice que Él puede cambiar. Él puede transformar. Y hoy es el día que ustedes pueden cambiar. Hoy es el día que ustedes pueden tomar la buena decisión de dar el paso de fe nuevamente y afirmarse, ¿no? Dice, reconoció su fallas, pero a todas ellas las revirtió con su entrega.
con su humildad, su afán de resaltar el gran amor de Jesús por cada uno de nosotros, ¿no? A pesar de haber fallado en algunas ocasiones, Pedro pasó a ser usado muy abundantemente por Dios. Recordemos que cuando Jesús fue arrestado él delante de los demás, le negó 3 veces. Y recordemos que luego lloró amargamente. Eso es interesante. Allí su ser se quebrantó. Y yo pienso que cuando vine yo a Cristo, más de una vez, hermanos aquí presentes me vieron llorar. Reconociendo que yo estaba en el mundo, pero estaba, como que dice, vagando en el mundo sin un rumbo fijo, hasta que Dios se manifestó y yo pude venir aquí. Pero tuve que llorar, más de una vez lloré. Y no me arrepiento. Es más, si tuviera que volver a llorar, y lo he hecho, yo lo volvería a hacer. No tengo por qué yo sentirme menos que nadie. Por el contrario, sentirme gozoso que ante Dios me puedo quebrantar. Tengamos en cuenta que a todo lo que parecía ser un fracaso total, Dios lo puede cambiar en bendición a través de su Espíritu Santo, si le permitimos que nos guíe y si lo obedecemos de todo corazón. Principalmente que nuestro corazón se llene de la presencia del Espíritu de Dios. Ahora, las fallas humanas son parte de nuestro diario vivir, pero si andamos en el Espíritu de Dios, Dios se glorificará, ¿no? Y nos transformará, de tal manera que su luz se verá reflejada a través de nuestro testimonio. Porque nosotros, un documento que podemos presentar tranquilamente donde sea, y no es la cédula, no es la credencial, es el testimonio. Pero el testimonio nuestro. Ante quien quiera, que podrá el enemigo poner personas delante tuyo que te quieran desmerecer, ante Dios y ante quien sea, el testimonio va a ser muy transparente. Ahora, también veo lo siguiente, ¿no? Pedro tuvo muchos privilegios. Fue interesante eso, porque de ser alguien con muchas fallas, sin embargo, tuvo unos ciertos privilegios muy interesantes. Recuerden que tuvo el privilegio de estar presente en la casa de Jairo, cuando Jesús sanó a la hija de Jairo, ¿no? Eso está en Marcos 5, 37 y 39. Pero además, junto al apóstol Juan, fueron los encargados de organizar la última cena de Jesús antes del arresto y crucifixión de Jesús. Palabra de Dios, ¿no es cierto? Y a esto debemos agregar la poderosa unción de Dios a través de Pedro. Especialmente cuando predicó en el día de Pentecostés, ya que lo hizo de una manera tan contundente y con tal devoción que aquel día se convirtieron y se agregaron a la iglesia muchas personas. Eso es en Hechos 2, 38, 41. Quiero que mi esposa pueda estar dando lectura a esa parte en la cual Pedro, de una manera impresionante y con su ser entregado totalmente a la causa de Cristo, logró que todo ese grupo de personas que estaban así se convirtieran a Cristo. Amén. Amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para que cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que se hayan convertido tantas personas. Y qué bueno que el mensaje es clarito para nosotros y para nuestros hijos. Por lo pronto esa palabra, que no caiga en saco vacío,
que a partir de allí esa palabra siga multiplicándose. Luego, siguiendo más adelante, vemos cuando encontraron la puerta de aquel templo llamado La Hermosa, a aquella persona que estaba pidiendo limosna. Y eso está en Hechos 3, 6 y 8. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha se levantó, y al momento se le firmaron los pies y tobillos. Y saltando, se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Gloria a Dios. Pero eso da gozo, hermano, porque alguien está pasando por una situación que a nadie le debe agradar, por supuesto, pero cómo esa persona retribuyó eso de la mejor manera, saltando y alabando al Señor, dándole gracias a Dios. Y es lo que más tenemos que hacer nosotros al despertar de cada día. Gracias, Señor, por el nuevo día que nos estás regalando. Porque si ese día hemos despertado es porque Dios ese día quiere algo con nosotros. Entonces es bueno que eso no lo dejemos pasar de largo. Cuando alguien tiene un problema de salud, que el Señor pueda ministrar y darle la restauración, como la hermana Mabel, ¿no?, que ha pasado por esas circunstancias, su quebradura, y ella no ha menguado en su asistencia. Es más, cada vez que tiene oportunidad de testificar, está testificando. Y tenemos que ser así, ¿no es cierto? Después seguimos. Recordemos que hay una lectura interesante, que es en Hechos 5, 14, 16. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Amén. Amén. Pero así era la unción del Espíritu de Dios que se manifestaba a través de Pedro. Hermanos, ¿y quién dice que uno de ustedes un día el Señor se manifiesta a través de ustedes y se logren esos milagros? No estamos ajenos de que eso pueda hacer, porque la palabra de Dios es siempre de victoria, no es algo que se invente. Y esto fue tal cual está escrito. Cuando el mensaje de Dios está escrito, ¿lo podemos negar nosotros? No, es lo que Dios dice que fue y seguirá siendo. Luego también tenemos, porque estoy hablando de hechos importantes, en Hechos 9, 32, 35. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en el Lid, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vinieron todos los que habitaban en Lida, y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Precioso ese paralítico, ¿no es cierto?, que pudiera nuevamente volver a caminar, pero caminar en Cristo, porque a través de ello, esa persona tiene que haber sido luego alguien que también habrá hablado de Cristo de buena manera, porque esas acciones no pasan desapercibidas, y más cuando uno la recibe en el corazón, porque, no sé, pero yo he tratado con unas personas que han tenido que andar en silla de ruedas, y hay cosas que quisieran hacer, y esa limitancia les va apagando la vida de tal manera que llega un momento que ya no quieren vivir. Pero si sos restaurado, si sos renovado, si sos sanado, ¿qué mayor gozo que ese? ¿No es cierto? Es como nacer nuevamente a la vida, pero darle gracias al que ha hecho que la obra se concrete. Luego también tenemos en Hechos 9, 36, 41. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita,
que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarles: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dando la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Amén. Gloria a Dios. Bien que podemos rescatar también todas esas citaciones, pero en eso tenemos que rescatar que todo eso fue por la entrega total de Pedro al Señor. Y el Señor a través de Pedro se manifestó de una manera maravillosa. Y yo digo que Dios se manifiesta a través de nosotros. Yo diría que los hermanos, cuando participan en el tema de las alabanzas, Dios se manifiesta a través de ellos. Porque si venimos tristes, si venimos con algún problema, cuando ellos están alabando al Señor, nos llega a nosotros. Nos llega y nos toca el ser interior. Y ahí es donde nosotros tenemos que sentir que si los utiliza ellos en alabanza, nos utiliza a nosotros estando ahí sentados. En mi caso me está utilizando. Yo espero que sea de edificación mutua, porque el anhelo es que todos seamos salvos. Y los que estamos aquí, el mayor anhelo mío es que todos seamos salvos. Pero no solamente quienes estamos aquí, que afuera, aquellos que aún no conocen a Dios, también puedan lograr recibir la palabra y ser salvos también. Porque nosotros no debemos quedarnos con que yo estoy cumpliendo lo que se ve y hasta ahí llegué. Nosotros tenemos que multiplicarnos, tenemos que estar evangelizando y compartiendo la palabra, ayudando, es decir, dando y demostrando lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Porque, por decir, yo viví mucho tiempo siendo religioso, mucho tiempo, pero era religioso. Hasta que cuando Dios se manifestó, ahí yo descubrí el hecho de congregar, de venir a la casa del Señor, de venir a recibir y luego lo que yo reciba, darlo a aquellos que la necesitan, ¿no es cierto? Ahora yo me pregunto, esto maravilloso que ha pasado con Pedro, puede pasar con cualquiera de nosotros, pero ¿cómo nos encontramos nosotros con el Señor? ¿No estaremos en deuda con Dios? ¿No habrá tareas para hacer y nos quedamos? Quizás nos quedamos en casa a mirar fútbol, o yo qué sé, por decir está frío, no, me quedo, o está lloviznando, no. Hay tareas por hacer. Y entonces yo digo que ahí es donde Satanás se manifiesta. ¿Saben por qué? Porque a Satanás no le gustan los hijos de Dios. Pregunto, ¿quiénes estamos aquí somos hijos de Dios? ¿Amén? Es importante eso. Ahora, si somos hijos de Dios, ¿estamos libres de problemas? Si somos cristianos verdaderos, no creo que estemos libres de problemas. ¿Saben lo que nos pasó a nosotros? La heladera, el televisor, el lavarropa. Bueno, también para completar, hace poco de estar pagando 1.200 y 1.700 de agua, me dio unos 6.000 pesos. Es decir, también esas cosas que son del mundo, ¿no? Pero que como el enemigo a través de ciertas situaciones y cosas, te bloquea o te, como que dice, te apaga el espíritu, ¿no es cierto? Pero, a ver, yo diría esto.
los que estamos aquí presentes, quienes tienen problemas, yo quisiera que levanten la mano. El cristiano verdadero es que tiene problemas, ¿no es cierto? Es así. Porque si estuviera todo lindo, todo fácil, como yo le comenté un día que andaba evangelizando a una familia que estaban un poco tristes por ciertas cosas que le habían pasado, y yo le decía, le digo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? No, porque ahí fue una fiesta de fin de año. Dice, porque ahí mis vecinos, mirá, tienen refrescos, tienen pan dulce, tienen turrones, tienen cordero, tienen música, andan contentos. Y nosotros apenas si tenemos un pan dulce que hizo la patrona y un refresco que hicimos una limonada con limones del árbol del fondo. Y yo le digo, pero ustedes, ¿cómo están? Y bueno, estamos un poquito como viendo eso así, como que nos gustaría estar así, en fin, tener eso. Y bueno, pero ustedes tienen quizás menos cosas, pero quizás van a pasar bien, tranquilos. Y ¿saben qué fue así? Porque al otro día me entero, ellos habían terminado sus cositas que tenían, se les costaba dormir. Al otro día me entero que en la casa de al lado, que estaban de fiesta, de parranda, de lo que sea, a uno le habían pegado una puñalada, a otro le habían lastimado el ojo, otro había tenido sé que otro problema, a otro le habían llevado de apuro al hospital porque aparentemente había consumido, no sé si paciente o no sé qué cosa. Entonces lo que así parecía que era lo mejor y lo más lindo, porque Satanás te muestra que así te lo más lindo, al otro día cuando despertás, en el hogar de esta familia había paz, habían pasado bien. Entonces yo le decía, digo, pero ¿se dan cuenta? Digo, si ustedes hubieran tenido cordero, que hubieran tenido esto, aquello, y hubieran invitado, y por ahí se hubiera dado una situación parecida a esa. Sabe que sí, y uno sabe que ahora estamos, gracias a Dios, dice que por lo menos acá está todo en orden. Entonces yo digo, si Satanás se manifiesta en nuestro entorno, en nuestra vida, tengan cuidado, hermanos. Es el tiempo de dar un paso de fe hacia el Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a Satanás le encanta jugar con nosotros como el gato con el ratón. Y nos lleva para un lado, para el otro, y nos tiene en un momento que nos desorienta qué es lo que estamos haciendo bien y qué es lo que estamos haciendo mal. Hoy es una hermosa oportunidad de reconocer ante Dios nuestros problemas, nuestras luchas y pruebas, nuestras necesidades, pero busquemos la cobertura de Dios. Ahora, ¿cuándo quieren buscar la cobertura de Dios? Yo les pregunto, alguien que me diga, ¿cuándo? La cobertura de Dios, por decir, ¿cuándo la quieren ustedes? ¿La quieren hoy? ¿O la quieren mañana? Recuerden que si nosotros dejamos para mañana, ¿mañana qué puede pasar? Quizás no lleguemos al día de mañana. Ustedes bien saben. Perdonen que me quebrante. Ustedes bien saben lo que nos pasó con nuestro hijo. En sus preciosos 31 años, él partió de este mundo. Yo digo que él, a pesar que hace un tiempo nos congregaba, no había renegado de Dios. Y habían decidido volver a congregar. Y yo sé y tengo la plena convicción que el Señor tomó esas palabras como verdaderas. Porque mi hijo, a pesar de ese problema de salud que tuvo,
a una de las primeras personas que le mandó un mensaje fue al pastor Germán, diciéndole que estaba pasando por un momento difícil en el vida. Pero ¿saben qué? Puso en ese mensaje: pastor, yo estoy tranquilo, yo estoy confiado en Dios, yo tengo fe en Dios, y que se haga su voluntad. ¿Y saben qué? Para mí eso es lo más hermoso que nos dejó mi hijo, nuestro hijo. El mensaje más hermoso que nos dejó es ese, que respetó que se hiciera la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que también entender eso. Pero yo lo que me gozo de mi hijo es que él dio el paso de fe, a pesar de que estaba internado y que ellos estaban para volver. Se dio ese problema de salud, que se dio de manera muy rápida, ¿no es cierto? En 15 días se nos fue. En el momento más lindo de su vida, por decir, porque él estaba contento, en su trabajo todas las cosas le estaban haciendo bien. Sí, pero se dio esa circunstancia. Y a mí, con mi esposa, nos chocó muy fuerte. Hasta el día de hoy, aún como que nos parece un sueño. Pero a su vez, la ausencia de nuestro hijo nos alienta cada día, nos anima a no caer en las manos del enemigo. Porque el enemigo ahí es donde está atento a esa situación para darnos. Entonces yo, porque digo, hermanos, por eso pregunté quiénes tenían problemas. Yo quiero, hermanos, que hoy, eso va a depender de ustedes, hermanos, pero yo diría que hoy es el día. Que hoy también ustedes vuelvan a dar el paso de fe. Ese hecho de nuevamente nutrirse de la presencia del Espíritu de Dios. Porque la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermano, no se deje oprimir por las pruebas, las luchas y los problemas. Entreguémosela al Señor. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. ¿Por qué digo todo esto? Y lo digo con el mayor respeto, hermanos. Yo quisiera que todos aquellos que levantaron sus manos, y le voy a estar pidiendo al hermano Sebastián para que pase, todos aquellos que levantaron sus manos reconociendo tener problemas y estar en luchas, con pruebas o en algún conflicto espiritual, hermanos, hoy dé ese paso nuevamente de fe. Yo les pediría, hermanos, que pasen al frente. Tomen la decisión de pasar al frente. Aquellos que levantaron sus manos, pasen al frente. El hermano va a estar orando por cada uno de ustedes. Porque nuevamente tenemos que reflotar nuestro espíritu. No tenemos que quedarnos sentados en la silla y esperando que, bueno, si no es hoy, va a ser mañana. Hermanos, de corazón les estoy invitando a que pasen al frente y reconozcan que ante Dios necesitamos de Él. Anhelo que lo puedan hacer porque es mi mayor gozo verles aquí adelante, porque sé que es el Espíritu de Dios que los puede inquietar y traer nuevamente para ser restaurados, para ser levantados, para ser usados por Dios, porque la idea es esa, que cada uno de nosotros podamos sentir que en Cristo está la victoria, que en el Señor tenemos todo lo mejor, y que si nosotros por un descanso nos quedamos sentados y estamos dándole lugar al enemigo, y al enemigo no le podemos dar lugar. No le podemos dar lugar ni oportunidad. Y eso es lo que más importa, porque lo vamos a hacer por cada uno de nosotros, pero también por nuestros hijos, por los nietos, por toda aquella juventud, por la escuela bíblica dominical de los sábados que vienen, los niños que vienen con sus distintos problemas, para que también se pueda estar hablando por los padres de esos niños,
por los hogares de esos niños, que muchos de ellos no conocen a Cristo. Hermanos, mi mayor bendición es que Dios hoy nuevamente les levante de así de donde están, en opresión, y que sea para que digamos que en el nombre de Jesús hay victoria. Amén, hermanos. Hermanos amados y aquellos que de alguna forma reconocemos nuestra necesidad imperiosa de que Dios haga su voluntad en nosotros. Así como Pedro, fallamos. Fallamos. Pedro lo hizo estando Jesús, su maestro, su Señor, presente. Y antes de morir, le falló. Era un hombre, igual que tú, igual que yo, fallamos. Y bueno es para nosotros, los hombres, y para ustedes, mujeres, que quieren venir a Cristo verdaderamente, es necesario morir. Y Pedro entendió eso luego que le negó 3 veces y que el gallo cantó ahí y se dio cuenta que todo su fuerza humana, su poder, porque era un hombre de armas tomar. Cuando le fueron a arrestar a Jesús, allí estaba sacó su espada y le peló la oreja al siervo del sumo sacerdote, porque pensando que era en el reino de Dios también se manifestaba con armas. Y el Señor le dijo: no has entendido, Pedro, otro reto más. El Señor tiene control de todas las cosas. Y Él le dijo: tiene que cumplirse la promesa, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe la promesa, el Espíritu Santo, el Consolador, el que estará con vosotros hasta el fin. Va a la cruz, muere, resucita al tercer día, se aparece a su discípulo, muestra la verdad que el mundo necesita escuchar, que nosotros creemos en un Dios vivo, en un Dios que transforma, que cambia vidas, que levanta aún a los muertos. Y a los que están muertos en delitos y pecados los transforma, les da vida nueva, porque Él ofrece esa vida santa y limpia, ese sacrificio vivo. Es por los pecadores, por los que reconocemos nuestra necesidad profunda de que Él nos perdone y nos acerque a Dios. Y estando Jesús con ellos, les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y en este 2023, lejos de aquel día, lejos de aquellos 120 hombres que recibieron la promesa que Dios les había dado a través de Jesucristo, les dijo: no se vayan, esperen en Jerusalén, oren, clamen. Y aquella gente se quedó orando, la iglesia del Señor, a pesar que Jesucristo se fue en las nubes, les dijo: pero esperen la promesa. Y Dios se manifestó en Pentecostés. Y allí obró de tal manera que llenó a su pueblo del Espíritu Santo, a la iglesia, y la dotó para que luego este Pedro, que había fallado en el poder del Espíritu, en su primera predicación se convirtieran no por la predicación de Pedro, sino porque su boca habló palabra de Dios y les dijo: arrepentíos y bautícense. Créanle a Jesucristo. Crean a su obra redentora, que Él pagó el precio por sus pecados. A quien vosotros, le dijo a los propios judíos, a quien vosotros crucificasteis y matasteis en un madero. Y allí el poder del Espíritu Santo estaba con Él. Esta promesa es Dios en su tercera persona obrando, y es el que quedó en medio nuestro hasta ahora. Y Él nos conduce siempre, el Espíritu Santo nos conduce a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, queremos decirte, Señor, que tenemos una profunda necesidad de ti. Necesitamos, Padre, de la intercesión de aquel que está a tu diestra, de nuestro Señor Jesucristo, que intercede por los que han de ser salvos y por los que estamos aquí, Señor, presentes como iglesia.
como parte del cuerpo del Señor Jesucristo. Padre, oramos a ti y nos humillamos delante de ti, reconociendo que somos pecadores y barro en tus manos, y tú eres el alfarero y que puedes transformar nuestras vidas de modo como lo hiciste con este hombre Pedro, tu discípulo, tu siervo, al cual, Señor, hasta lo último estuvo predicando el Evangelio, estuvo haciendo la obra que tú le dejaste que hiciese. Porque, Señor, el día que lo llamaste, le dijiste que él sería pescador, pero de hombres. Dejando todas las redes, te siguió y, Señor, hasta el día final hizo la obra de evangelista y predicar el Evangelio a su nación. Padre, gracias por lo que hiciste con él. Pero henos aquí en este día y a todos los que estamos presentes y a aquellos que están con el oído y el corazón puesto en que reconocemos que tenemos una profunda necesidad de que obres en nuestra vida, en nuestro ser interior, que rompas cadenas, ataduras en nuestras vidas, en nuestras familias, que, Señor, que nos liberte de nuestra cautividad, que, Señor, que sanes al enfermo, libertes al cautivo, desates a aquel que está oprimido por sus errores, por sus pecados, por su negligencia, pero que, Señor, que el poder de tu Santo Espíritu obre en nosotros y a través de nuestras vidas conforme a tu voluntad. Padre, que tu poder sea manifiesto y que verdaderamente el Consolador, el Espíritu Santo, te glorifique en nuestras vidas. Padre, sea tu mano de poder desde los cielos extendida hacia este lugar y hacia aquellas vidas que están orando y pidiéndote que tú obres en ellos. Tú eres real. Tú eres real, Señor. Y a los que a ti vienen no los echas fuera, Señor. Sea tu bendición, sea tu poder obrando conforme a la multitud de tus misericordias, porque hace que recibamos lo que no merecemos. Gracias, Dios eterno, de todo nuestro corazón. Sea tu bendición sobre cada uno de aquellos que han tomado la decisión de pasar o de entregarse a Cristo. Renueva sus fuerzas, Padre. Renuévales con poder de lo alto. Y glorifícale. Lo pedimos y lo agradecemos. En el nombre que es sobre todo el nombre, el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amigo a Jesús, pues Él murió por ti, recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió. Te dará el perdón.
Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Lo dice la palabra del Señor. Recuerden que Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Pasen a sus lugares, La honra y la gloria para el Señor. que el Señor se glorifique en nuestras vidas. Hermanos, el Señor te bendiga. Y les despedimos a aquellos que están en el programa, deseándoles que la obra de Cristo se manifieste en vuestras vidas y haga todo lo que Él quiere, porque en definitiva la voluntad del Padre es mejor para todos sus hijos. Que Dios los bendiga.